Hola, mi nombre es Mauricio Medina, del Colegio Innova School. Hoy te quiero hablar sobre unos sucesos que tuvieron lugar en mi país, pero de forma más sincera, vengo a hablarte sobre cómo aquellos eventos han afectado a la sociedad en estos tiempos. Han pasado más de 20 años del conflicto armado que vivió el Perú por la década de los 80 y que se estuvo gestando desde los 60. Un capítulo oscuro en la historia de una nación que a través del tiempo ha tenido que levantarse de un sinfín de desgracias, pero que no parece aprender de ellas. Los años siguen pasando y parece que este evento solo ha servido para difamar y menospreciar movimientos por el temor a que algo como aquello vuelva a ocurrir, sin darse cuenta o ignorando las verdaderas causas que llevaron al Perú por esos tiempos a vivir la época del terror. Si queremos hablar de estos temas, primero tenemos que empezar a hablar del epicentro de este conflicto, el departamento de Ayacucho. Ayacucho se ha caracterizado por mucho tiempo por la extrema pobreza que ha pasado a sus habitantes, la poca atención que el gobierno les ha dado, niños desnutridos y en condiciones de vida muy precarias, que terminarían siendo causas directas para el descontento que tarde o temprano explotaría. Una causa es el hecho de que para inicios del siglo XX la capital se modernizara y los habitantes de Ayacucho pasaran a comprar cosas provenientes de la capital, afectó severamente el comercio interno de la región y con ello la quiebra de muchos terratenientes, los cuales Lima tampoco necesitaba, porque ahora todo provenía del extranjero. Terminó causando la ausencia de trabajo y posteriormente la migración de habitantes a la capital. Otra causa del conflicto fue la situación social dentro del departamento. Como en muchos otros, no era favorable para los campesinos. La explotación de los terratenientes, los bajos ingresos y la discriminación causaron un profundo resentimiento en los habitantes, pero no se intensificaría hasta la llegada del Partido Comunista Pro-China, Bandera Roja, a la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Según el libro El surgimiento de Sendero Luminoso, del comisionado de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Carlos Ibrán de Gregori, los habitantes ponían toda esperanza en los estudios, pues lo veían como única vía de escape a su realidad para emprender y salir adelante. La universidad empieza a ser un centro importante para las tácticas subversivas y al poco tiempo después ingresaría un profesor de filosofía, graduado de la Universidad de San Agustín de Arequipa, cuyo nombre era Abimael Guzmán. En la política, Perú pasaba por momentos muy turbulentos, en especial cuando hablamos de Ayacucho. La causa principal de esto, como he mencionado antes, fue que el gobierno le dio la espalda al departamento durante mucho tiempo, pero todo tiene su límite. Ya en el año 1969 se aprobó una ley que dictaba que los alumnos que habían desaprobado un curso tendrían que pagar 100 soles para volver. Esto claramente es una medida que desconoce por completo la realidad de los habitantes del interior, pues muchos padres no podían pagar esa cantidad de dinero por los pocos ingresos. Se hicieron reclamos donde la Universidad de San Cristóbal toma un papel muy importante. Según el historiador Peter Claren, autor del libro Nación y Sociedad de la Historia del Perú, dado a que traía a catedráticos de todas partes del país y contaba con apoyo hasta internacional, se volvió un puente entre Ayacucho y la capital. Algunas fuentes, como el libro antes mencionado, Nación y Sociedad de la Historia del Perú, nos dicen que esto fue planeado desde un inicio por el gobierno, para aumentar el desarrollo en dicho departamento. Sin embargo, otras fuentes, como el libro El surgimiento de Sendero Luminoso, nos dicen que en realidad fue algo espontáneo. Y dado las circunstancias del momento, me inclino más a pensar en lo segundo. A pesar de las quejas de muchos padres y profesores, el gobierno solo se limitaba a responder de una manera hostil, que eran los padres los responsables de no haber prestado la suficiente atención a sus hijos como para permitir que desaprobaran y que por ende tenían que asumir las consecuencias. Algo que solo puede asegurar alguien que sencillamente desconoce la realidad de estos pueblos, reflejando la forma en cómo el gobierno los ve, quizás hasta el día de hoy, responsabilizando a los habitantes por la falta de necesidades básicas que se supone ellos deberían de proporcionarles. Como consecuencias a nivel económico, podemos decir que fueron devastadoras para todos los departamentos que sufrieron de forma más intensa este conflicto, ya que actualmente se encuentran en los últimos puestos de los índices de pobreza y desarrollo humano. La Comisión de Verdad y Reconciliación nos comenta que el conflicto dio lugar a una gran destrucción de la infraestructura productiva, pérdida de capital social y de oportunidades económicas. A nivel social, la Comisión de la Verdad y Reconciliación nos informa que como consecuencia, el conflicto armado interno intensificó el miedo y la desconfianza y que toda una generación de jóvenes y niños tuvieron una formación escolar y universitaria empobrecida. Asimismo, la discriminación y estigmatización hacia los provincianos que emigraban a la capital se fortaleció por el temor que estos le causaban a los habitantes. Esto se vio más reflejado en escuelas, barrios y centros de trabajo. Y quizás lo que más sigue impactando hasta el día de hoy, cuando se recuerdan estas épocas de oscuridad en la historia, es que este conflicto cobrara la vida de más de 60.000 personas, según una estimación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
En lo político podemos constatar grandes consecuencias, como el asesinato de dirigentes y autoridades tradicionales y estatales que causó un desequilibrio y desorden en la población de las regiones, que a su vez produjo un profundo debilitamiento de la sociedad civil en los partidos políticos. Y como otra importante consecuencia podemos destacar la aprobación por parte de la sociedad a recurrir a la violencia para poder desaparecer al grupo terrorista Sendero Luminoso, apoyando campañas que fomentaban usar la fuerza para combatir la amenaza, como lo fue la campaña del exdictador Alberto Fujimori, según información del video Alberto Fujimori, dictador del Perú. Pasando a los cambios y permanencias, podemos destacar como un cambio que si bien Sendero Luminoso ya no representa el mismo peligro como lo fue en los años 80, aún sigue vigente su ideología, pero las formas de atraer a seguidores a su lucha son distintas, pues si antes se utilizaba la fuerza con el fin de infligir miedo a los pobladores rurales para que aportaran con la causa, actualmente se usan tácticas subversivas usando la tecnología, disfrazando sus intereses a través de movimientos que actualmente tienen más peso y se les da más importancia mediáticamente, a través de las redes sociales. Y por último, como permanencia puedo destacar que la ideología de Sendero, como hemos dicho antes, sigue presente hasta en la actualidad. Eso ha llevado a que permanezca la discriminación a provincianos, ya que muchas personas por el miedo optan por tener ese pensamiento prejuicioso hacia estas personas y también a los de pensamientos izquierdistas. Ha sido más evidente con las elecciones pasadas, cuando el país se dividió entre dos polos opuestos que representaban los descontentos generales del país, donde salió a flote los traumas que ha dejado este evento en la mentalidad de muchos peruanos, al acusar de repetidas ocasiones de terroristas a los que optan por votar por un partido y mostrar su odio en forma de insultos a través de distintos medios de comunicación como las redes sociales. Y, para finalizar, los departamentos que sufrieron más el impacto del conflicto armado iniciaron siendo de los últimos en desarrollo y bienestar y terminaron con exactamente el mismo problema, la pobreza. Para finalizar con este recorrido, quiero hacerles una pregunta. ¿De verdad la guerra ha terminado o solo es una pausa temporal? Hemos visto a través de este video cuáles han sido las causas que desencadenaron el descontento social, pero parece que la gente solo los toma en cuenta cuando el problema empieza a afectarlos directamente, aun cuando somos conscientes que muchas de estas causas, que en su mayoría siguen presentes en los departamentos que fueron epicentros de estos movimientos, siguen presentes hasta el día de hoy. Es preocupante cómo la gente suele tomar una postura hostil y prefiere hablar con prejuicios y tachar a otros por el miedo y temor que aún permanece en nosotros, en lugar de analizar los motivos que llevan a la gente a tomar o seguir pensamientos tan radicales. La mejor forma para que algo como lo ocurrido en los 80 no vuelva y no pueda repetirse es aprender a superar estos eventos, para que de esa forma avancemos como sociedad, aprender de nuestros errores y tomar más conciencia sobre los problemas que ocurren más allá de nuestros hogares.